Manifiestos Filosóficos Radicales es un programa de la carrera de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a difundir las formas básicas del pensamiento filosófico. El programa está pensado para que el televidente conozca a través de docentes, estudiantes y personalidades allegadas a la carrera de Filosofía, la filosofía en su base explicativa. El invitado actúa como expositor elemental de las ideas que hicieron historia, que motivaron a la opinión pública en su tiempo y que hoy en día son vigentes. Es así que lo invitamos a repensar temas que también figuran en la difusión filosófica. En este primer ciclo tenemos como invitado al licenciado Iván Salazar, docente en las asignaturas de Lógica, Gnoseología y Metodología en la carrera de Filosofía de la UNSA. Licenciado, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Qué significados tiene la palabra polisémica lógica? La palabra lógica en primer lugar proviene del vocablo griego logos, que tiene por lo menos dos dimensiones de significación, una significación objetiva y luego una significación subjetiva. Logos significa básicamente pensamiento, razón, ley, ordenamiento e incluso palabra. Si vamos a examinar la dimensión objetiva de la palabra, tenemos por ejemplo ahí el ordenamiento. Por ejemplo, en Heráclito la palabra logos significa el ordenamiento del cosmos en términos objetivos, pero si vamos a la dimensión subjetiva ya tenemos la significación de capacidad de razonar o de pensar e incluso la capacidad de dialogar y expresar los pensamientos mediante la palabra. Luego de la revisión etimológica de la palabra podemos examinar otras significaciones. En la vida cotidiana, por ejemplo, se dice la lógica, por ejemplo, del transporte público, la lógica del funcionamiento del Parlamento, la lógica del funcionamiento de nuestra carrera, podría ser. Eso más o menos también va en la significación de cómo está ordenado, cómo funciona un sistema. Un tercer significado de la palabra lógica sería el modo de pensar que tiene un grupo determinado de personas o una persona, y así sucesivamente. Podemos decir, por ejemplo, o escuchamos en la vida cotidiana, ¿no? Si, por ejemplo, el MAS tiene mayoría de intención de voto en las encuestas, casi todos van a decir es lógico que ganen las elecciones, ¿no? Hay una relación casi inconsciente que hace la gente entre, en términos técnicos podríamos decir lo que es una premisa y lo que es una conclusión. Sin darse cuenta, reitero, de manera intuitiva, ellos dicen esto es lógico, pero no hacen la relación que una persona con estudios de lógica haría entre premisa y conclusión. Y por último, el significado que más nos interesa en este momento es el significado de la lógica como ciencia, es decir, como estudio teórico de objetos de investigación propios de esta ciencia, como son el concepto, el juicio, el razonamiento, la clasificación, la definición y así sucesivamente. Esta es la significación que más nos interesaría en este momento. ¿Existen diferentes clases de lógicas? Siempre he pensado que es mejor concebir los fenómenos, las cosas, los significados de las palabras en plural. Si dijéramos solamente lógica, tendemos a creer que hay una sola lógica. En cambio, si habláramos en plural, tendríamos más posibilidades de abrir la mente y ahí descubriríamos que no es lógica, sino son lógicas, no es filosofía, sino son filosofías y así sucesivamente. Hay varias clasificaciones rigurosas que se podrían hacer, pero en este momento nos llevaría mucho tiempo, entonces voy a dar solamente algunos ejemplos. Tenemos la lógica clásica o la lógica formal, que es la más conocida y se estudia en los colegios e incluso en la universidad. Tenemos un afinamiento y una superación de tipo axiomático formalizado en la lógica simbólica, por ejemplo,
O si vamos a otro tipo de clasificaciones, podríamos hablar de una lógica modal, de una lógica bivalente, trivalente, polivalente, o si vamos por otras dimensiones, podríamos hablar de una lógica dialéctica, por ejemplo, o de una lógica deóntica, la que es propia de la ciencia del derecho, o incluso podríamos hablar de una lógica de las preguntas, a la que se llama lógica erotética. Y desde mi punto de vista van a aparecer muchos más tipos de lógicas, porque hay varias variedades de pensamiento. Entonces hay y va a haber infinidad de lógicas. ¿Cuál sería una breve reseña de la historia de la lógica? Podemos comenzar diciendo que cuando el ser humano ha aparecido sobre la faz de la Tierra, ha empezado a construir lenguaje y pensamiento conjuntamente. Sin darse cuenta, de manera instintiva, intuitiva, ha empezado a manejar formas lógicas, por ejemplo el concepto, el juicio, el razonamiento y así sucesivamente, pero han tenido que pasar decenas de miles de años, hasta tal vez centenas de miles de años, hasta que, reitero, se haga una reflexión teórica, una observación teórica de este fenómeno que es el pensamiento humano. Suele decirse en los libros que los griegos han sido los primeros en hacer esta reflexión teórica, especialmente Aristóteles, que ha construido toda una ciencia de la lógica rigurosa con su famoso libro Órgano. Él es el que ha sistematizado precisamente lo que acabo de señalar, es decir, una teoría del concepto, una teoría del juicio, una teoría del razonamiento, ha sistematizado también las leyes de la lógica y así sucesivamente. Posteriormente, en la Edad Media, ha habido una gran disputa sobre lo que se llamaba los universales, es decir, la importancia de los conceptos universales y el tipo de existencia que tenían ellos. Había por lo menos tres corrientes dentro de esta disputa de los universales, que consistía en que si los conceptos universales, por ejemplo el concepto de ciudad, podríamos colocar como un concepto universal, era una realidad ideal, autónoma al estilo de Platón, o si solamente era un nombre para realidades singulares, ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3. O la tercera posición, que era la de los conceptualistas, indicando que solo era un concepto, pero que se refería a entidades singulares. En resumen, teníamos tres posiciones: las realistas, que decían que los conceptos universales tenían realidad, por eso se llamaba realismo al estilo de Platón; los nominalistas, que indicaban que estos conceptos en realidad eran solo nombres y no tenían existencia; y los conceptualistas, que indicaban que en realidad sí eran ideas nuestras, pero también existía allá afuera, o podría existir, una serie de realidades singulares. En la Edad Media también existe cierta tendencia, podríamos decir, ¿no?, respecto a lo que ha sucedido a la lógica. Era la famosa escolástica, es decir, una especie de perversión del pensamiento, indicando que se debería partir de principios universales y empezar a sacar conclusiones sin tomar en cuenta de dónde salían estos principios universales. La Edad Moderna, el Renacimiento, ha puesto mucho énfasis en que estos principios universales deberían haber nacido de las experiencias singulares por medio de inducción. En cambio, en la escolástica no se tenía esa preocupación, y por especulación, podríamos decir, se partían de estos principios universales. Ya en la Edad Moderna, especialmente en el siglo XIX, aparece lo que es la lógica simbólica. Ya se trabaja con el álgebra de Boole, por ejemplo. Posteriormente aparecen las lógicas proposicionales, la lógica de predicados. Y ya en nuestra época, en el siglo XX, siglo XXI, hay esa explosión de otras lógicas con sus sistemas propios de formalización, sus campos de investigación propio, y estamos en plena época de eclosión, floración de diversos campos de la lógica. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la lógica? La lógica suele decir, por ejemplo, Locke decía que la lógica es la anatomía del pensamiento, y decíamos que el ser humano
desde el momento que piensa y elabora oraciones con su lenguaje, está utilizando el pensamiento de manera inconsciente. La lógica tiene la misión de hacer consciente lo que se trabaja de manera inconsciente. Cualquier actividad de la enseñanza dentro de la aula, fuera de la aula, en el laboratorio, en la lectura de los libros, en la exposición oral, en la redacción de textos, siempre se va a cruzar con estos elementos de la lógica. Usted, por ejemplo, cuando hace una exposición, tiene que trabajar con conceptos, tiene que trabajar con juicios, tiene que trabajar con razonamientos, y si estuviéramos en otras ramas de la lógica, va a tener que trabajar con lógica de preguntas, con lógica de mandamientos y así sucesivamente. Entonces, es fundamental dentro del proceso de la enseñanza que la lógica esté presente de manera consciente, porque eso ayuda bastante a la conformación de nuestros pensamientos y la exposición o transmisión o comunicación de estos pensamientos, sin lo cual tendríamos dificultades para la construcción, para la recepción y para la comunicación de nuestros pensamientos. Es posible que de manera intuitiva alguna gente maneje más o menos correctamente, pero lo ideal sería que mediante un proceso de enseñanza se maneje de manera consciente. ¿Qué relaciones existen entre la lógica y la filosofía? Se deduce de la anterior pregunta. Toda la filosofía es una construcción de pensamientos. Podemos hablar de axiología, de ética, de estética, de filosofía de la historia y así sucesivamente. Cuando hablamos de filosofía solemos hablar de libros, ¿no es cierto? Entonces usted agarra un libro cualquiera, por ejemplo, la filosofía, la fenomenología del espíritu, por ejemplo, ¿ya? Y entra en la primera página del texto, en el prólogo, y van a aparecer conceptos, por ejemplo, concepto de espíritu, concepto de la misma lógica, concepto de espíritu absoluto y así sucesivamente. Pero no solo eso, va a encontrar afirmaciones, un montón de afirmaciones en cada una de las páginas. Por ejemplo, Hegel podría decir, el espíritu va desarrollándose poco a poco para encontrarse a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, todas las páginas de cualquier libro de filosofía siempre van a estar atravesadas por conceptos, por juicios, por razonamientos, van a haber clasificaciones, van a haber definiciones, van a haber teorías y así sucesivamente. Entonces, yo creo que tenía razón Locke cuando decía que la lógica es la anatomía del pensamiento. Podríamos decir, casi a manera de resumen, sin lógica no podría haber filosofía. Además de la filosofía, ¿cuáles serían las relaciones entre la lógica y las demás ciencias? ¿Y cuál sería la importancia de la lógica en las demás actividades culturales? Pondremos un ejemplo muy facilito. Ya estamos aquí con nuestros compañeros que están filmando y estamos haciendo una actividad que podría ser una mezcla entre arte y lo que estamos haciendo nosotros, filosofía. En este momento, en esta actividad, están presentes pensamientos acerca de las cosas. Tenemos el concepto de cámara, el concepto de lente, el concepto de reflector, el concepto de cable, el concepto de entrevista, pregunta, respuesta. Entonces los conceptos siempre van a estar presentes aunque no nos demos cuenta. Lo mismo, ¿no? Estamos en una entrevista y usted está formulando preguntas y estoy lanzando respuestas. Si lo viéramos desde el punto de vista lógico, yo podría decir, deben haber ciertas estructuras lógicas en las preguntas que usted formula, si son abiertas, son cerradas, son simples, son compuestas, cuál es la incógnita, cuál es la base de la pregunta y así sucesivamente. O podríamos examinar las respuestas que yo estoy lanzando. ¿Cuáles son los conceptos centrales de las respuestas que estoy formulando? ¿Qué tipo de afirmación o de negación estoy lanzando? Si mis respuestas son asertóricas, son apodíticas, son problemáticas, y así sucesivamente. En cualquier actividad en la que estemos, por más irracional que parezca, se puede examinar de manera lógica. Podríamos decir incluso, ¿no?, las relaciones amorosas se pueden examinar desde un punto de vista lógico, porque está presente el concepto de amistad, el concepto de amor, el concepto de odio y así sucesivamente. En todas las actividades está presente la lógica, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Perdóname, respecto de las demás ciencias, lo mismo, ¿no? Todas las demás ciencias, ya sean
naturales, sociales o formales, son subsidiarias, deberían agradecer a la lógica, porque igual que lo que le decía respecto de la filosofía, usted abre un libro de matemáticas, de lingüística, de medicina y así sucesivamente, el esqueleto o la anatomía de ese sistema de pensamientos, y no solamente de ese sistema de pensamientos, sino de ese sistema de acciones que están guiadas por esos pensamientos, están construidos con conceptos y así sucesivamente. Bueno, entrando ya al campo de la noceología, ¿qué es la noceología? La noceología, al igual que la lógica, es una disciplina filosófica, o también podríamos decir que es una ciencia. La palabra noceología viene de dos vocablos griegos, que son gnosis, que quiere decir conocimiento, y logos. Fíjese que logos viene del anterior grupo de preguntas, ¿no es cierto? Y entonces tenemos una especie de discurso acerca del conocimiento, o una teoría, un sistema de leyes acerca del conocimiento. Esta denominación de noceología tiene algo bien peculiar, porque fíjese, la noceología es la teoría o el sistema de conocimientos acerca del conocimiento, es decir, es un metaconocimiento. Todas las demás ciencias son conocimientos acerca de otra cosa. Por ejemplo, si hablamos de medicina, es conocimiento acerca de las relaciones entre enfermedad, salud. Si hablamos de geografía, es el estudio de los accidentes de la superficie terrestre, ¿no? Pero si hablamos de noceología, es el conocimiento acerca del conocimiento. Eso tiene de peculiar esta ciencia. ¿Cuál es la importancia de la noceología en la educación, especialmente en la universitaria? Al igual que la lógica, la noceología, y también podríamos hablar de epistemología. Ya en algunos textos se habla de noceología en términos generales y en otros se habla de epistemología como teoría del conocimiento científico. Pero la noceología es fundamental por la siguiente razón. Todos tenemos una especie de aprendizaje al estilo del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? El lenguaje lo aprendemos de manera casi inconsciente por repetición a lo largo de nuestra niñez. Aprendemos el lenguaje, aprendemos acerca de los pensamientos y aprendemos también acerca del conocimiento. Pero una reflexión teórica consciente a profundidad de lo que es la noceología nos permitiría, desde mi punto de vista, ser menos dogmáticos, ser más críticos y examinar con más cuidado los procesos del conocimiento. Entre los problemas centrales de la noceología, por ejemplo, ¿será posible conocer? Si hacemos una encuesta en la calle, el 100% nos van a decir si se puede conocer, pero si le preguntamos qué es conocer, ya va a tener problemas a la hora de definir en qué consiste el conocimiento, si el conocimiento es verdadero o es falso. Entonces, el estudio de la noceología, que es un patrimonio de la filosofía, debería ser un regalo, podría decir, para las demás ciencias, que no debería ser rechazado, porque la experiencia mía y de otros colegas con los que hablo indican que en otras carreras tienen una visión un poco rígida, dogmática, con una sola visión de lo que sería el conocimiento, casi al estilo positivista, donde lo que se les da a los estudiantes es un conocimiento y no hay otras posibilidades de conocer u otras posibilidades de criticar y así sucesivamente. En la realidad nacional en Bolivia, en el campo político, en el campo cultural, ¿se respetan las reglas de la lógica? Yo creo que se respeta, pero de una manera de conveniencia, ¿no? A ver, le explico. A todos nos gustaría que los valores supremos sean el bien, la felicidad, la verdad, la belleza, así sucesivamente, pero la experiencia mía me ha enseñado que el valor supremo es el poder. Debajo del poder están subordinados, casi como genuflexos, todos los demás valores. Entonces, que una proposición sea verdadera, sea falsa, va a depender de relaciones de poder. Se ve, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en los debates parlamentarios, en la oposición entre lo que es la OTAN y la actual Rusia, por ejemplo. Entonces, no
podría decir con toda certeza que se respeta ya, porque las relaciones de poder son más importantes, no importa la verdad, la corrección de los razonamientos, la verdad de los juicios, la neutralidad de los conceptos, no tienen esa realidad. Y hasta me atrevería a decir que dentro del campo de la investigación científica las relaciones de poder también están omnipresentes, porque el conocimiento está determinado por las necesidades capitalistas. Investigaciones en medicina van a estar determinadas por las necesidades de mercado y de ganancia, investigaciones sociológicas van a estar determinadas por relaciones de poder entre las clases dominantes, los países dominantes, los grupos planetarios dominantes y así sucesivamente. Entonces, hay niveles. En algunos lugares podría tenderse a que se respete, por ejemplo, dentro de la universidad debería ser lo ideal, ¿no? Pero usted ve en las elecciones de autoridades universitarias, estudiantes, etcétera, siempre está presente el poder y eso va a determinar que unos digan es verdad que ha habido corrupción, no es verdad que ha habido corrupción, es auténtica democracia, esto no es auténtica democracia y así sucesivamente. Entonces, relativamente podríamos decir. Esta subordinación de la lógica al poder, entonces no sería solamente una realidad boliviana, sino también internacional. Sí, absolutamente cierto, ¿no? El mérito que ha tenido, por ejemplo, Maquiavelo es haber desenmascarado todas las relaciones de poder y haber señalado cómo es en realidad el ser humano, cuáles son sus intenciones, qué es lo que busca, a qué precio busca y qué es lo que debe estar subordinado. Es una opinión personal, ¿no? Bueno, ya en el campo de la metodología, otra de las áreas en las que usted enseña, ¿qué es la metodología? ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la metodología y las relaciones de esta con la lógica y la gnoseología? Empezaremos otra vez por su etimología. La palabra método viene de dos vocablos que es meta y odos. Meta quiere decir en, sobre, dentro de, y odos quiere decir camino, es decir, es una especie de metáfora por la que una persona camina sobre una senda, sobre una pista. Y otra vez aparece la palabra logos, si se fija. Entonces tenemos un estudio, un diálogo, una teoría acerca de lo que es el camino o el procedimiento, en este caso para obtener conocimiento, que tendría relación con la segunda disciplina. La metodología es precisamente una nueva disciplina o ciencia que se ocupa de los procedimientos para obtener conocimiento, o dicho de otra manera, es una investigación acerca de lo que es la investigación principalmente científica y filosófica. Las relaciones con las dos otras disciplinas se pueden examinar de manera un poco ordenada, ¿no? Al final de cuentas, lo más importante es obtener conocimiento. Para obtener conocimiento, como decíamos al principio, necesitamos construir conceptos, juicios y así sucesivamente. Pero el proceso de investigación, aparte de eso, requiere ciertas actividades prácticas, podríamos decir, ya como ser la observación, la medición, la experimentación, el análisis, la síntesis y así sucesivamente. Entonces, para obtener conocimiento tenemos que hacer ciertas operaciones, ya sean empíricas o teóricas, que sería estudio de la metodología. Y para obtener ese conocimiento y construirlo y comunicarlo, tenemos que trabajar con formas lógicas como las que ya le he indicado. Bueno, hablando un poco de su experiencia en la docencia, ¿cuál ha sido la experiencia en la enseñanza de estas tres materias, la lógica, gnoseología y metodología? El sistema educativo boliviano tiene muchas deficiencias. El que trabaja como docente dentro de la universidad se da cuenta de eso, porque los estudiantes en su mayoría, no en su totalidad, tienen grandes deficiencias a la hora de leer los textos, exponer sus ideas o redactar ensayos acerca de temas filosóficos. Como no hay una buena enseñanza de la lógica, los chicos no saben construir
oración que exprese un juicio correctamente construido. Mucho peor cuando se habla de razonamientos, porque no saben ni diferenciar entre qué es una premisa y una conclusión, entre qué es un razonamiento de necesidad y un razonamiento de probabilidad. Entonces hay graves problemas. La tarea nuestra dentro de filosofía es que se absuelvan un poco estos problemas. Y en el campo de la gnoseología lo mismo, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas tienen un realismo ingenuo, podríamos decir, ¿no? Yo estoy frente a los objetos y de verlos, escucharlos, ya puedo decir que conozco, pero una visión crítico-teórica del conocimiento se va a preguntar si las percepciones que yo tengo, por ejemplo, esta cámara, esta mesa, etcétera, son realmente lo que son las cosas, porque una cosa, un fenómeno es la imagen que yo tengo de la mesa, de la cámara, y otro fenómeno diferente es la cámara tal cual es y la mesa tal cual es, y debe haber cierta diferencia entre esa imagen mental que yo tengo y los objetos frente a los que me estoy enfrentando. Y por último, la metodología también es importante, o debería ser importante dentro de la enseñanza universitaria, porque los estudiantes tienen una visión unitaria, podríamos decir, ¿no? Al principio les señalaba que es mejor pensar en plural que pensar en singular. Si escuchamos lógica, decimos una sola lógica. Si escuchamos gnoseología, pensamos que hay una sola gnoseología, y lo mismo para metodología. Desde mi punto de vista, estoy más de acuerdo con la teoría de Paul Feyerabend, que dice: ¿por qué utilizar una sola metodología si hay una infinidad de metodologías y cada uno puede hasta inventar su propia metodología? Entonces los caminos al conocimiento son infinitos, ¿no? ¿Cómo han conformado estas tres disciplinas filosóficas su visión de la vida? Recuerdo que en algún libro de psicología había leído lo siguiente: cuando uno se encuentra con una persona que ha trabajado en una imprenta, a lo largo de los años de experiencia ha adquirido la capacidad de distinguir 40 tonos de negro, 40 tonos de azul y así sucesivamente. Algo similar sucede con cualquier especialista. Para mí se ha convertido en una especie de manía, por ejemplo, detectar dónde hay una premisa, qué tipo de juicio es, o qué tipo de razonamiento es, y así sucesivamente. En el campo de la gnoseología, lo mismo. Me interesa saber cuál es el objeto de investigación, cuáles son sus propiedades, cuáles son mis capacidades como sujeto cognoscente, y si hay cierta concordancia entre mis capacidades cognoscitivas y el objeto de investigación. En el campo de la metodología, lo mismo. Ya le había dicho hace unos momentos que prefiero una metodología de abanico casi infinito, y esto me permite, cuando estoy, por ejemplo, en un proyecto, incluso en una actividad de entretenimiento, decir cuáles son las posibilidades de procedimiento para lograr el fin que deseo obtener. Pero, sin embargo, estas disciplinas en las que doy cátedra y el resto de las disciplinas que me ha enseñado la filosofía me ha llevado al convencimiento de una especie de escepticismo moderado. No soy muy afecto a los dogmatismos y prefiero un escepticismo guiado principalmente por estas tres disciplinas. Bueno, licenciado, muchas gracias por su participación. Con nosotros será hasta en una próxima ocasión con nuevos pensamientos y reflexiones. Gracias.